Buenos días, mi nombre es David Fernández y os presento Los Armeros de Cal Radio. En primer lugar, a modo de introducción, cabe destacar que, como todos los presentes sabremos, los videojuegos se inspiran en la historia para crear sus mundos virtuales, adoptando y adaptando elementos históricos para ello. Esto puede ser llevado a cabo con mayor o menor rigor histórico, dando lugar a elementos más verosímiles y realistas o más fantásticos. Este trabajo lo que pretende es analizar el caso concreto de Mount & Blade Bannerlord, lanzado en 2020 por Tailwords Entertainment. Este juego se trata de la precuela de Mount & Blade Warband, lanzado en 2010. En esta entrega se nos presentan nuevas facciones, cada una de ellas inspiradas en civilizaciones o periodos históricos concretos, como afirman los propios desarrolladores en sus devblogs. Pasando ahora a los objetivos, el objetivo principal de esta ponencia será analizar los elementos empleados como la heráldica, el armamento, etc., para así poder ver el grado de acierto o los posibles errores o intrusismos cronológicos que hayan empleado los desarrolladores a la hora de caracterizar las facciones presentes en el juego. Pasando ya a las facciones, en primer lugar tenemos las facciones imperiales, compuestas por el Imperio de Occidente, el Imperio del Norte y el Imperio del Sur. Antes unificados, tras la muerte del emperador, se ha desatado una guerra civil. Según los desarrolladores, están inspirados en el Imperio Bizantino. Pasando ya a la cultura material, podemos ver en primer lugar a la izquierda el Paramerium, que es una espada curva empleada en época bizantina, como podemos apreciar en la ilustración de la derecha del emperador Nicéforo Focas luciendo una. En la imagen de abajo podemos ver como un arquero luce un cíngulo militar, al igual que el soldado de infantería veterano de a su derecha presenta un pilón a su espalda, ambas alusiones claras al armamento típico del legionario romano, imagen que podemos ver a la derecha. Otro elemento claro de la época bizantina es el Menableum, lanza de hoja larga y cortante que podemos ver empuñada por los soldados de la izquierda, que por cierto tiene el nombre de legionarios, con lo cual vemos otra alusión a Roma. Por otra parte, podemos ver como la unidad de élite de caballería de las facciones imperiales es el catafracto, unidad de caballería pesada, seña de identidad del Imperio Bizantino. Pasando ahora a Batania, se trata de una serie de clanes unificados bajo el mando de un jefe de guerra. Según los desarrolladores, están inspirados en diversos pueblos celtas, algo que queda manifiesto, puesto que el escudo de la facción es la triqueta celta. Pasando al armamento, como podemos ver, las unidades de Batania lucen armadura simple, utilizan el kilt muchas veces, vemos constantes alusiones a la triqueta antes referida, podemos ver que sus lanzas destacan por tener puntas foliáceas, una clara alusión a la lanza que luce el dios Lugh de la mitología de esta cultura. Podemos ver los escudos típicos de formas alargadas de la cultura celta, podemos ver la ausencia de armaduras de gran calibre, solamente lo máximo que podemos ver es armaduras rudimentarias de escamas, con cotas de escamas sin la presencia de cota de mallo debajo, y un elemento que llama bastante la atención es la presencia, como podemos ver en esta foto, del elemento aquí central. Podemos ver un soldado, un guerrero más bien, luciendo un Spangenhelm y empuñando una ronfalla. El Spangenhelm es un yelmo, un casco más bien, típico de tribus germánicas, al igual que la ronfalla es la falcata daciar, con lo cual llama bastante la atención la inclusión de estos dos elementos en una civilización de inspiración celta. Aserai se nos presenta como una serie de clanes unidos bajo la autoridad de un sultán, y según los desarrolladores están inspirados en tribus árabes preislámicas. Sin embargo, cuando pasamos a ver la cultura material, el único elemento así claramente preislámico que podemos ver es el uso de la adarga, que es este escudo que vemos aquí abajo a la izquierda, que es el escudo típico de los bereberes del norte de África. Los demás elementos, así más claros, la cascara, por ejemplo, es una espada típica de Sudán y del Sáhara Oriental, que su fecha suele rondar el siglo XIV y tiene la peculiaridad de que las hojas de esas espadas están normalmente hechas con hojas europeas, lo cual da lugar a bastante confusión debido a su similitud. Por otro lado, vemos aquí esta imagen de este guerrero. La armadura que luce, esta cota de malla con placas encima, guarda gran similitud con el ejemplo de la derecha que aquí presentamos, que sin embargo es del siglo XVIII, principios del siglo XVIII, con lo cual vemos que el elemento preislámico luce un poco por su ausencia. También por otra parte tenemos la flisa, que es la espada típica de Algeria, que también su auge es en el siglo XIX,
Pasamos todavía y vemos cómo, en este caso, esta caballería mameluca guarda grandes similitudes a esta que vemos aquí a la derecha, también de principios del siglo XVIII, con gran cantidad de placas en la barda del caballo, el safrón también de placa, el uso de yelmos de turbante, que eso sí que vemos y es típico de los elementos pérsicos y árabes, pero no preislámicos. También vemos el uso de sables típicos de las culturas orientales, como en este caso el kilich turco, el shamshir persa o el tuluar indio. En este caso, el ejemplo que vemos en pantalla es un kilich turco que está basado básicamente en tener un peralte en la zona de la punta del tercio débil de la espada, del sable, mejor dicho, con lo cual daría mayor potencia de percusión y mayor potencia de golpe al corte. Sturgia es el resultado de la confederación de diversos reinos y está basada en el Rus de Kiev. Pasando a su cultura material, podemos ver una clara predominancia a grandes y pesadas cotas de malla, unidas a claras alusiones a elementos nórdicos como la presencia de huscarles o la presencia de los dursnik, que eran el nombre que tenían la guardia de los dirigentes del Rus de Kiev. Vemos también la presencia del bardich, una gran hacha heredera de la hacha danesa, que era la seña de identidad de los streltsy, que son un tipo de guardia rusos famosos por el uso del bardich y la utilización de dicho hacha como soporte, como trípode para usar sus armas de fuego. También podemos ver el uso del casco de San Wenceslao, ejemplo que vemos aquí, el real de la derecha, y a la izquierda vemos un ejemplo del juego, y en este caso unido a un almófar de malla para protección de la cara. También podemos ver como las cotas de escamas son laminares, puesto que a la medida que se avanza hacia oriente, las armaduras de placas dan lugar a armaduras laminares de gran dureza igual, pero menor peso. Siguiendo con lo dicho anteriormente, podemos ver aquí como hay una gran cota de malla sobrepuesta con una serie de elementos laminares de acero que dan lugar a lo que se conoce como bacterets. Por otra parte, también podemos ver cómo luce este casco llamado kolpak, de morfología cónica, que en este caso también ha sido rematado una vez más con adherencias de placas al propio almófar que baja del casco y que cubre la cara del portador. Kudait es una serie de tribus nómadas unificadas bajo la autoridad del Khan, que con lo cual, como no podía ser de otra forma, está basada en los mongoles, según afirman los propios desarrolladores. Pasando a su cultura material, podemos ver cómo las unidades más básicas de esta facción, su armadura, por llamarla de algún modo, es únicamente compuesta de pieles, elementos de cuero, y podemos apreciar como los ejes vertebradores y más característicos de la cultura mongola, como es la caballería y la arquería, están siempre presentes. Por otra parte, vemos como en las unidades de más alto rango, como las armaduras laminares alcanzan su máximo esplendor. Y también podemos ver cómo el armamento que presentan en este juego, en este caso el Ild, que es un sable curvo utilizado por los mongoles, vemos aquí a la izquierda un ejemplo histórico y un ejemplo del juego. Por otra parte, podemos ver en esta imagen cómo la estructura laminar de las armaduras orientales se mantiene siendo elementos metálicos o, como en este caso, de cuero. Finalmente, Vlandia es un reino identificado con Europa alto medieval. Sin embargo, aparentemente está representando la totalidad de la Edad Media. Como podemos ver en este caso, en la evolución de las unidades de caballería de esta facción, la primera es el escudero, de nombre ya destacable, cuyo armamento se reduce a un gavesón y una simple cofia. Pasando al caballero, ya podemos ver cómo luce un casco normando y una cota de malla ya potente. Todo eso acompañado con un escudo de lágrima que vemos a su espalda. Pasando a la vanguardia y posteriormente al campeón, ya tenemos elementos armamentísticos propios de la baja Edad Media, como podemos ver en este bacinete en cara de perro, cuyo detalle podemos ver abajo a la izquierda, una cota de malla ya potente sobrepuesta con un tabardo. Vemos en el caso del campeón cuando ya llegamos al sumo del armamento bajo medieval, como podemos ver, la presencia del elemento heráldico en el pecho y el elemento más destacable y más claro de la baja Edad Media en este caso es la utilización de la brigantina, cuyo detalle vemos en la imagen central de la fila de abajo, que externamente parece una armadura de cuero al uso, pero sin embargo por dentro está repleta de placas de acero. Finalmente, a modo de conclusión, solamente destacar que el imperio no presenta ningún elemento que contradiga la asignación que se le hace,
En el caso de Batania vemos elementos germanos e incluso dacios, que pone un poco en tela de juicio la adscripción celta hecha por los desarrolladores. En el caso de Aserai vemos como el elemento preislámico cae totalmente por tierra debido a la predominancia de elementos propios del siglo XVII y XVIII. En el caso de Esturgia vemos que es un caso claro de fusión cultural, puesto que debido a su posición geográfica del territorio en el que está inspirado presenta elementos tanto occidentales como orientales. En el caso de Kuzait es, como pone ahí, sencillamente mongoles, con los elementos típicos con los que se ha representado a lo largo del tiempo. Y en el caso de Blandia vemos como el elemento alto medieval se rompe para simplemente, entre comillas, representar la totalidad de la Europa medieval. Muchísimas gracias por su atención.